si no fuera por el olfato, no estaríamos aquí platicando. Me refiero a lo siguiente. No nos habrían invitado. No nos habrían invitado. Es muy interesante. Se hubieran echado un perfume encima. Sí, es de alguna forma el sentido. Imagínense una bacteria, que es una célula microscópica. Oye, no tiene nariz, pero tampoco tiene ojos, ni oídos, ni nada. ¿Cómo funcionan muchos sistemas en la naturaleza a ese nivel microscópico? Es una cuestión que se llama quimotaxia. Hay sustancias que se emiten y las bacterias o otros microorganismos detectan eso, las diferentes concentraciones de olores o de sustancias químicas o de moléculas. Y en particular se ha encontrado, que es muy interesante, que los espermatozoides, para llegar a encontrar su camino al óvulo, se guían por sustancias que emite el óvulo. Si no, andarían nadando por todos lados. Entonces, hay una caminata, imagínense millones de espermas, nosotros somos uno de esos, y ahí vamos. Y el primero que llegue, pues vamos a ser nosotros. Pero todo ese nado de millones de espermas está guiado por las sustancias que emite el óvulo. Y entonces, los espermatozoides han encontrado que tienen receptores igual a los que tenemos los humanos en la nariz, y con eso se guían, y ahí es donde nacemos, y ahí es donde empieza la vida. Y me asombra mucho que el físico diga esto, porque para poder tener olfato hay que tener conciencia de la percepción. Porque si no, no. Si no, es simplemente un juego de sustancias que se atraen y se repelen. ¿Eso es lo que es? El olfato, la vista, todo lo que se convierte en imagen auditiva, visual, olfativa, etcétera, debe de ser algo que comparece en la conciencia. Y estás hablando de conciencia en los espermatozoides, de veras que te van a contratar. No, yo nunca hablé, eso hablaste tú. Yo estoy hablando que los espermatozoides tienen receptores iguales y de alguna forma es un olfato a nivel molecular. Así funciona, ¿no? Ahora, que nosotros somos organismos que tenemos conciencia es otra historia. ¿Le llamarías olfato a lo que tiene el fierro cuando es atraído por el imán? No, eso se llama magnetismo, es otra cosa. ¿No será una cosa química del mismo tipo que no involucra un nivel de conciencia todavía? Porque el problema es complicadísimo si lo marcas así. Gran parte de la vida, tienes una cucaracha y porque está viviendo en un restaurante ahí en la cocina. Y te vas más abajo, a una bacteria que ni siquiera tiene núcleo. Y se guían y comen y sobreviven gracias a esta detección de sustancias químicas que son las mismas que operan en nuestra nariz. El olfato se explica a nivel molecular. Nunca sobreestimes el sentido del olfato. Sí. Está impresionante, ¿no? Vas, por favor, y... Gracias. Lo único que puedo decir es que al escuchar que detalles gracias a mi esperma y su olfato estoy aquí. Exacto. por un lado, pero A las le han quitado el romanticismo a una experiencia maravillosa. No, fue una competencia agresiva y ruda. Sí, Aparte que unos protegen otros, vas. la verdad yo no sabía de que la situación del esperma tuviera esa connotación, pero voy a tomarlo muy en cuenta para la próxima. Pues es muy romántico. ¿Por qué se espera? Porque está ahí por una experiencia romántica que a lo mejor se inspiró con una buena copa de vino y por eso acaban los un espermas perfume de ahí mujer nadando. que te... A mí me gustaría oír la opinión del médico, por favor. Ya me preocupa. Va, por favor, A mí médico. también, yo estaría de acuerdo totalmente con Oscar, porque, y más siendo físico, así me sorprende la forma en que lo ves, ¿no? Yo creo que ahí ya sería interpretarlo en un sentido estrictamente romántico, porque en realidad pues, es un intercambio de, sí es una atracción, pero es una atracción a nivel molecular, químico, que le podríamos llamar sentido del olfato, ¿no? Pero en realidad es eso nada más. Acción a nivel de química. Sí. Porque, insisto, para que haya sentido debe de haber conciencia de la percepción. Es como lo definas el sentido, porque pueden haber muchas cosas que estoy de acuerdo totalmente con el tacto, allí sí no hay la menor duda, sí que debes de tener y debes estar conectado a tu sistema nervioso, pero la atracción que pueda hacer por una cosa que tenga que ver con un químico de algún tipo de atracción por el olor, como se da por el magnetismo, pues aquí un médico y un físico, ahora él estudia física compleja, donde está interrelación con biología y todo este tipo de cosas. Así es, sí, tiene que ver con biofísica molecular, en fin, ¿no? Son los mismos receptores. Ahora, tú puedes hablar de peces, de aves, y detectan estas cosas que es lo que llamamos olfato. Ahora, una de tantos millones de especies resulta que somos nosotros, que también olemos y tenemos un cerebro muy grande. Pero ese es otro tema. Es decir, el olfato es mucho más básico que esto. Lo que pasa es que a mí se me hace que se lo está imaginando como la película de Woody Allen,
de todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y no lo preguntó, algo así se llama, El en cuento que están los 5. espermatozoides en una nave a punto de salir discutiendo y el propio Woody Allen se encuentra ahí con un negro y dice, ¿y tú qué haces aquí? Él dice, yo no pertenezco aquí. Pero hablando en serio, para que ese espermatozoide pudiera orientarse voluntariamente hacia donde huele bien y no hacia donde huele mal, debería de tener conciencia. Y yo insisto que no puede tener conciencia. No, pero ustedes, no es voluntario ni nada. ¿Cómo funciona? Se llama quimotaxis y tú tienes un gradiente, o sea, tienes una concentración muy alta y una muy baja. Y por unas cuestiones que tienen que ver con una cosa que se llama teoría del transporte, hay un flujo de una concentración baja a una concentración alta, y así operan las abejas, yo estoy del lado de José Luis. Se llama quimotaxis y hay se cosas modela de muy bien. bacterias, de virus, de células, de muchísimas cosas que yo no puedo decir que tengan conciencia. Aún los espermas, su manera de llegar a la competencia. Una vez de broma le dijimos aquí a un amigo, oye, con esa competencia de 2 billones de espermas que tú hayas ganado, ¿cómo estaban los demás? No entendí que tenía un problema de olfato. Señoras y señores, se nos acaban los 4 minutos. Oscar dijo algo muy interesante, entre otras cosas, que tiene que ver con que de la vista nace el amor. Y mucha gente dice que esto es por género, que el hombre es muchísimo más visual y la mujer es muchísimo más auditiva. Ya tocaremos otros sentidos a mayor profundidad, pero para quedarnos con este sabor de realmente si esto es un mito o una realidad, ¿qué tanto opinan? La mujer es mucho más olfativa simplemente por cuestión hormonal. Hablo de auditivo y visual, perdón, pero olfativa... Sí, es también más auditiva porque sabemos que ella maneja el contenido verbal de una manera mucho más refinada y compleja que el hombre, ¿sí? Porque tiene una interacción entre sus 2 hemisferios mucho más fluida. Entonces, eso es lo que lo explica. Ahora entiendo por qué cuando discuto con mi esposa tenemos una bronca muy fuerte, porque como que yo no escucho muy bien y como que veo mejor entonces, pero efectivamente, o sea, uno como hombre sí, de la vista nace el amor, efectivamente. En mi negocio la parte visual es importantísimo, por eso, y además tiene su manera de ponerlo. Pero a la mujer se le lee más por el oído, según ustedes. André Malraux decía que a muchas mujeres les preocupa más su belleza que su inteligencia, porque la mayoría de los hombres son más estúpidos que ciegos. La primera parte sonaba políticamente incorrecta hasta que la arreglaron. Allí Malraux. Pues, mira, de acuerdo con mi orientación sexual, que no es dogmática, mi inclinación siempre es hacia la figura. Eso es olfativo, ¿qué quisiste decir? No, quiero decir que como estamos en el club de Toby aquí, quise también hacer presente que hay otros tipos de gusto. Claro. No solamente mujer y hombre, sino una inmensa variedad. Por supuesto. Y cada uno de ellos se siente atraído por algunas cualidades que yo creo que la primera forma de captarlas es desde muy lejos. Para que yo me acerque y esté dispuesto a oír o que me escuchen, hace falta que ya estemos... Rapidísimo, casi tú querías sentados en decir una algo, mesa. se nos acaba el tiempo, pero muy, muy breve. Nomás voy a acabar con una frase de Einstein. Le dijeron, ¿cuál es la clave de su éxito? Dice, mira, yo tengo la tosudez de una mula y un buen sentido del olfato. Señoras y señores, nos interesa escuchar qué opina. Aquí hay debate y hay distintas perspectivas, porque hay distintos Méxicos, distintas visiones y cosmovisiones para entender el mundo. Del filósofo, del gran operador y administrador Chivarita, del médico, del psicólogo, del físico. Y por supuesto, la más importante es la de usted, escríbanos. Y recuerden, las cartas están sobre la mesa. ¿Lo tomas o lo dejas? Esta noche, María Amparo Casar y Leonardo Curcio pues se enfrentarán el reto de analizar temas de gran importancia. Y la cita es a las 9:45 de la noche. Al final de cuentas, pues este programa, a lo mejor no lo olieron, pero les quiero decir que aquí hubo, pues, frescura. Muchísimas gracias.